Hola y bienvenidos a Entre Escenas, el micro de literatura de los jueves. Yo soy Agustina y como recordarán la semana pasada estuvimos viendo las novelas de Truman Capote. Hoy nos toca otra parte de su obra. Nos tocan los relatos, los cuentos y las cartas. Así que vamos a empezar con las cartas. El libro se llama Un placer fugaz y reúne todas las cartas de Truman Capote que envió a sus amigos, a sus amantes, a su pareja. Está recopilada por J.R. Clarke, que es su biógrafo. Está dividido entre su ascenso a la fama, después cuando fueron los años de aventura, cuando recién despegaba y empezó a viajar. Después cuando sucedió el episodio de la sangre fría y cuando se dio el baile en blanco y negro que reunió a la élite de la farándula de ese momento. Y por último, el último ciclo de su vida, es después de Plegarias Atendidas, que recordarán que fue su libro más polémico y el más esperado también por todo lo que generó y la expectativa que tenían sus amigos a ver qué iba a contar sobre ellos. Les quiero leer dos cartas muy cortitas de la última etapa, de la etapa final de su vida. Una es a Katharine Graham y dice así, es de febrero de 1972 y dice: Kay, aquí solo reinan el hielo y el silencio, pero siento como poco a poco van retrocediendo todas las malas vibraciones que tan incesantemente han vibrado durante los últimos 3 años. Te echo de menos, muchos besos. Y la otra se la escribió a Jack Dunphy, que era su pareja, y dice así: Querido Jack, acabé el libro de Hazlitt y me quedé dormido, y me he despertado con un enorme sentimiento de aprecio, gratitud y amor por ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Te admiro y respeto muchísimo, y creo que eso es más importante incluso que amarte. Se puede amar por motivos superficiales y equivocados, y yo a ti te quiero por los mejores y más acertados. Truman. Bueno, es un libro grande, bastante grande, es de bolsillo y lo tiene la editorial de bolsillo precisamente como las novelas que mencionábamos la semana pasada. Ahora vamos a pasar a un libro que en mi edición tiene Los perros ladran, Se oyen las musas y algunas observaciones que son retratos o entrevistas, como un recopilado, una miscelánea de escritos sin clasificar, digamos. Bueno, se llama Los perros ladran y esta es una edición viejísima que tengo, es de la editorial MC. Y destaqué un par de cosas. La primera es que Los perros ladran son relatos de viaje. Y a mí el que más me gustó habla de lugares como Nueva York, Brooklyn, Europa, pero el que más me gustó es el que habla de Haití. Y les voy a leer cómo empieza. De apariencia, Hippolyte es quizás un hombre feo, flaco como un mono, de cara enjuta, piel muy oscura. Mira a través de anteojos de aro plateado de maestra de escuela, y escucha con grácil atención, y sus ojos revelan una sutil comprensión básica. Con él uno siente una especie de seguridad, y algo que ocurre muy pocas veces, no se siente aislado. Bueno, ¿por qué me gusta el relato de Haití? Porque creo que es uno de sus sellos. ¿En qué sentido? Yo cuando leo a Truman, como les comentaba la semana pasada, por ahí no me acuerdo qué título leí o de qué iba bien el cuento, pero seguro que me acuerdo de una escena que me quedó grabada a fuego. Y cuando yo pienso en Los perros ladran y pienso en esa sensación que me genera leer a Truman, me acuerdo de este relato de Haití, porque hay una descripción sobre una especie de escena ritual que tienen en un lugar cerrado en el medio de la naturaleza, y es tanto el nivel de detalle que parece que realmente estuvieses ahí. Te impregnan todas las emociones que vivió. Para mí es un documento muy interesante y valioso sobre la sociedad haitiana, al menos desde el punto de vista de Truman. Después en estas impresiones, observaciones, están algunos textos descriptivos sobre
algunos retratos sobre ciertas personalidades. Y les quiero leer el principio de la de Humphrey Bogart. Dice: si uno escucha atentamente el vocabulario de cualquier persona, se dará cuenta de que se repiten ciertas palabras que son como claves de su personalidad. En el caso de Bogart, cuyo mordaz tesauro personal era en todo respecto imposible de publicar, dos de esos mojones verbales era vago y profesional. Como hombre muy moral, exagerando un poco podría decirse que era remilgado, empleaba profesional como medalla de platino para ser otorgada a las personas cuyo comportamiento él aprobaba. Vago, el revés de un espaldarazo, significaba en él un disgusto casi escarificante. Bueno, lo que tiene Truman, que lo van a notar en las cartas y que lo van a notar en toda su obra, pero sobre todo en la obra que remite a personalidades o gente que él realmente conoció, es la sinceridad. Y no va a tener pudor en decir lo que piensa de esa persona. No es que por ser conocida de él la va a adular, la va a llenar de halagos, para nada. Créanme que para nada. Es muy honesta su pluma. Después hay un autorretrato y empieza así: si tuviera que vivir en un solo lugar sin irse de él nunca más, ¿cuál sería? Oh Dios, qué idea horrenda, quedarse encallado en un solo lugar. Después de todo, durante 30 años he vivido en todas partes y he tenido casas en todo el mundo. Pero algo curioso, viviera donde viviese, en España, Italia o Suiza, Hong Kong, California, Kansas o Londres, siempre conservé un departamento en Nueva York. Eso debe querer decir algo, así que si me viera obligado a elegir, diría Nueva York. Sí, todo lo más importante que sucede en su vida pasa por Nueva York, sobre todo a sangre fría, los últimos momentos a sangre fría, la escritura, la edición de A Sangre Fría y todo su final también, su escritura. A él lo impactan mucho los viajes y hace, como les mencionaba, en Haití o en Brooklyn, hay también retratos sobre Nueva York, pero siempre su ciudad, la ciudad que él eligió, porque es de Luisiana, lo marcó y se ve muchísimo en textos como, bueno, Desayuno en Tiffany's, ¿no? Que es una de sus novelas más importantes. Después tenemos Música para Camaleones, que también es un compilado de retratos y que tiene en su interior la nouvelle Féretros tallados a mano, que ese título me fascina, me parece uno de sus títulos más bonitos. Y acá en Música para Camaleones tiene un cuento que fue el cuento con el que yo lo conocí y con el que me enamoré a primera leída. El amor con Truman fue a primera leída. Lo conocí en el taller literario de Rosa María Cardamone y de ahí nunca más paré de leerlo. Este cuento, se llama Intrepidez y lo voy a leer, lo voy a dejar como en audiolibro en el canal para que lo puedan escuchar. Lo voy a subir la semana que viene porque me parece uno de sus cuentos más divertidos y uno de los cuentos que plasma mejor su astucia y su humor. Es genial. Después cuando lo escuchen o lo lean en algún momento van a ver por qué a mí me impactó tanto y por qué fue un amor a primera vista. Acá también en Música para Camaleones hay un retrato muy extenso sobre Marilyn Monroe, que a él quería mucho. De hecho, la tumba de Truman está abajo de la tumba de Marilyn. Se llama Una hermosa niña y tiene charlas con Marilyn y momentos compartidos juntos. No les voy a leer porque me gustaría que lo descubran ustedes. Ya les leí un poquito del de Humphrey Bogart y no quería detenerme tanto en los famosos, pero quiero que sepan que existe. Se llama Una hermosa niña y está en Música para Camaleones. Después seleccioné, hay un montón, o sea, todo lo que les estoy diciendo son 5 libros larguísimos, hay un montón para descubrir de Truman, pero les quiero hacer como una pequeña aproximación de lo que más me gustó
de todos estos libros que les estoy presentando. Música para Camaleones, olvidé decir que es de la editorial de Bolsillo también. Del que les voy a hablar ahora se llama Los primeros cuentos, lo tiene la editorial Lumen, salió hace muy poquito y reúne una serie de cuentos que se descubrieron hace poco y que editaron en Estados Unidos y que llegó acá. Mi favorito, por lejos, se llama La tienda Mil con 2 L. ¿Por qué me gusta este cuento? Porque el argumento y el plot es tan sutil, que si vos no te das cuenta del detalle que él marca al principio y al final, podés estar confundiendo totalmente de qué va el texto. Porque en realidad lo básico es que va de una mujer que está viendo cómo en un camping unos nenes tienen un accidente con una víbora. Y ella los asiste. Pero ¿qué pasa? En la mujer hay un muy pequeñísimo detalle, que lo dice al principio, les voy a decir para que lo lean, que al final vuelve a retomar y que hay que asociar con esa serpiente. Me parece buenísimo porque cuando vos descubrís ese detalle se te abre otra historia completamente diferente. Y estamos hablando de un libro que son sus primeros cuentos. Me parece uno de los más logrados. Y empieza así. La mujer miró por la ventana trasera de la tienda Mil, cautivada por los niños que jugaban felices en el agua ardiente y radiante del arroyo. No había una nube en el cielo, y el sol del sur calentaba la tierra. La mujer se secó el sudor de la frente con un pañuelo rojo. El agua corría rápido por las piedritas del arroyo radiante y parecía fresca y tentadora. Si esos chicos no estuvieran allí, pensó, juro que iría y me metería en esa agua y me refrescaría. Así empieza este cuento. Son muy lindos todos los cuentos, pero este me pareció que tiene una vuelta de tuerca muy interesante, que se va a repetir después en los cuentos de Truman. Esa idea de, bueno, te presento un panorama, pero si no lees bien los detalles, puede ser que te pierdas otra historia que se teje por atrás. Muy interesante ese recurso también. Bueno, después están los cuentos completos que no tienen estos primeros cuentos, pero son los cuentos publicados en vida de Truman, los tiene Anagrama a los cuentos completos, se consigue fácil. Y yo marqué 2. Primero marqué Miriam, que se los debía, porque fue el cuento, no sé si recuerdan, el cuento que les conté, que captó la mirada de los críticos y la llevó hacia Truman. Lo notaron por este cuento que se llama Miriam, que en realidad es un relato, porque es bastante más largo que un cuento. Tiene mucho detalle y es muy interesante. Empieza así. Desde hacía varios años, la señora H.T. Miller vivía sola en un agradable apartamento, 2 habitaciones y una cocina pequeña, de un viejo edificio de piedra recién rehabilitado, cerca del río Este. Era viuda. El seguro del señor Miller le garantizaba una cantidad razonable. Le interesaban pocas cosas, no tenía amigos dignos de mención y rara vez se aventuraba más allá del colmado de la esquina. Los otros habitantes del edificio parecían no reparar en ella. Sus ropas eran anodinas, sus facciones simples, discretas, no usaba maquillaje. Llevaba el pelo gris, acerado corto y ondulado sin mayor esmero, y en su último cumpleaños había cumplido 71. Sus actividades rara vez eran espontáneas. Mantenían inmaculados los 2 cuartos, fumaba, algún cigarrillo de vez en cuando, cocinaba ella misma y cuidaba del canario. Entonces conoció a Miriam. Nevaba aquella noche. Después de sacar los platos de la cena, hojeó un periódico vespertino y dio con el anuncio de una película en un cine de barrio. El título sonaba bien. Le costó trabajo ponerse su abrigo de castor. Se anudó las botas impermeables y salió del departamento. Dejó una luz encendida en el vestíbulo. Nada le molestaba tanto como la sensación de oscuridad. Bueno, esta mujer viuda aparece, en la vida de esta mujer viuda aparece esta niña Miriam, y cambia todo para siempre. Bueno, y por último les quiero hablar
de un cuento que incluso fue llevado al cine, que lo mencioné la semana pasada, que se llama Un recuerdo navideño, y que narra las aventuras de Truman y de esta prima, de este familiar grande que tiene una discapacidad y que él siente tan cercano, porque ellos dos, ¿qué hacían todos los finales de noviembre? Hacían tartas y se las enviaban a personas que lo habían ayudado, incluso al presidente. Y para ellos juntaban plata todo el año para poder comprar lo necesario para hacer esas tartas. Entonces acá narra cómo las hacen, cómo era su vida, cuál era lo importante. Es un cuento de una belleza y de una calidad y de una calidez también, porque vos lees este cuento y es finales de noviembre, ya viene Navidad, te refleja esa familiaridad, ese calor de hogar, y empieza así. Imaginad una mañana de finales de noviembre, una mañana de comienzos de invierno, hace más de 20 años. Pensad en la cocina de un viejo caserón de pueblo. Su principal característica es una enorme estufa negra, pero también contiene una gran mesa redonda y una chimenea con un par de mecedoras adelante. Precisamente hoy comienza la estufa su temporada de rugidos. Una mujer de trasquilado pelo blanco se encuentra de pie junto a la ventana de la cocina. Lleva zapatillas de tenis y un amorfo jersey gris sobre un vestido veraniego de calicó. Es pequeña y vivaz, como una gallina bantam, pero debido a una prolongada enfermedad juvenil, tiene los hombros horriblemente encorvados. Su rostro es notable, algo parecido al de Lincoln, igual de escarpado y teñido por el sol y el viento, pero también es delicado, de huesos finos y con unos ojos de color jerez y expresión tímida. «Vaya por Dios», exclama y su aliento empaña el cristal, «ha llegado la temporada de las tartas de fruta». Bueno, este es un pequeño repaso por los cuentos de Truman, muy pequeño, porque si fue prolífico en sus novelas, no les quiero ni decir en los cuentos. Hay cuentos para tirar para arriba, encima siempre salen nuevas ediciones, siempre hay nuevas recopilaciones, o ahora hay un libro que también tiene Lumen, que es de retratos, solamente los retratos que hizo, por ejemplo, el de Marilyn Monroe. A los que les interesa la vida de Truman, que es muy interesante, hay una biografía, la más importante, que la escribió, se llama Truman Capote, y la escribió Gerard, con D al final, Clarke, con K. Ahí hay un montón de detalle y también hay una biografía un poco más pequeña, pero con fotos, es muy bonita, de la editorial Lumen, la editorial Ateneo, perdón, que sacó hace un par de años. Y después hay un libro, pero no tengo conocimientos de que esté en español, está en inglés, que se llama Truman Capote, y que lo escribió George Plimpton, así tal cual suena, que tiene entrevistas no solo a sus amigos, sino a sus enemigos, a sus detractores. Por eso es importante y por eso es divertido, porque está Truman visto desde todos los puntos posibles. Si les interesa la vida, que a mí me parece súper interesante, y que me han escrito y que me han dicho que les gustó mucho Truman, si necesitan algo de Truman me pueden escribir al mail del programa, que es entrecenasblog@gmail.com. No tengo ningún problema de seguir hablando de Truman porque es mi escritor favorito. Así que bueno, vamos a pasar a los textos de ustedes. Tenemos textos que corresponden a la consigna de distancia de rescate, que era la novela de Samantha Schweblin, y era imaginar cuánta distancia nos separaba de una persona a la que teníamos que salvar y por qué la teníamos que salvar. Y después tenemos la de la consigna de la semana pasada, que era una entrevista o algo relacionado, sobre todo una entrevista, a un crimen en una zona rural. Bueno, tengo muchos textos, así que pónganse cómodos, que vamos a disfrutar todos de lo que han escrito para este programa, que se los agradezco muchísimo. Lo disfruto cada vez más. La verdad que la calidad de los textos estoy fascinada. Les agradezco muchísimo y me encanta
que les haya copado tanto la idea de escribir. Bueno, primero tengo los textos de Lucía, y el primer cuento que corresponde a la consigna de Samantha Schweblin se llama Lo último, lo más difícil, y dice así. Te pido disculpas por la cita. Pensarás que no sé usar mis palabras o que no tengo nada que decirte. Te equivocas. A un hombre como vos siempre hay algo para decirle. Por eso fui a buscarte. Cuando llegué, como siempre, pasé de sala en sala. Todas las caras decían lo mismo. Todos los guardapolvos seguían caminando sin una respuesta y se perdían en los pabellones. Al fin te encontré. Le tenía miedo a tu rechazo, a tu huida. ¿Acaso no habías elegido otro camino? Me recibiste, creo que te dije algo y me escuchaste o no me escuchaste, y te desvaneciste. Y ya no te vi más, y todo se borró, y yo estaba a muchas cuadras de allí, quién sabe dónde. Busqué el momento de escapar, corrí hasta el portón, ahora me acuerdo bien. Pasé por el kiosco de la luneta verde, el chico me llevó por delante y me gritó obsesiva. Le dije que era un maleducado y miré al padre para que lo supiera. Después volví y el lugar estaba lleno de escombros. Otra vez pregunté por vos y me dijeron que estabas en el Ateneo. Ahí recordé lo de las mujeres en tu profesión, que ahora es carrera de ricos. Sé que atravesé una puerta y me pareció descubrir tu silueta desde lejos. Tuve miedo de que te escondieras. Cambié cuando te vi sonreír, cuando avanzaste con los brazos ahuecados a la altura de los hombros. Corrí y la cámara se detenía en el lugar común de los enamorados encontrándose y besándose. ¿Cuánto estabas diciéndome con ese gesto? Después te sentaste en esa silla que yo tenía delante cuando fueron a buscarte. Esa silla que te esperaba. Te sentaste y me hablabas y yo también te decía cosas y era feliz sabiendo que confiábamos el uno en el otro, que sabíamos lo que sentíamos, lo que pensábamos. Hubiera sido capaz de tomar un té a caballito, sin premura, como antes, mirarte, disfrutar de tu boca, de tu nariz, de tu pelo que se había quedado en la adolescencia. Pero era todo confuso. Esa silla allí y nosotros a cielo abierto, con escombros alrededor y los guardapolvos blancos. Intenté abrazarte y solo alcancé el vacío. Bueno, y el que completa la consigna de Truman se llama Retratos dialogados, una vida minúscula, y dice así. Fue en la década del 50, cuando la usina eléctrica cortaba con insistencia la luz y el pueblo quedaba siempre a oscuras. Varios mirones rodearon la casa de la vieja pintarrajeada, como le decían a la mujer que desde uno de los balcones espiaba la quietud más que los movimientos. Un día desapareció. Otro día alguien dijo, la mató su chofer, la descuartizó y la enterró en los campos que tenía en Junín. P. ¿Por qué volvió después de 20 años de cárcel? A. Porque la soledad es un pozo oscuro. P. ¿Solo por eso? ¿No habrá dejado aquí algo de su interés? A. No entiendo su pregunta. P. ¿Dinero o alguna otra cosa o persona? A. No existen hechos, existen interpretaciones. P. ¿Recuerda el proceso, las motivaciones, el acto que lo llevó al crimen? A. Sabrá usted que recordamos la última versión que guarda el cerebro, más la actualizamos, mayor es la capacidad de actualizarla. P. Entonces, ¿cuál es su último recuerdo? A. Bueno, le cuento. Discutíamos por dinero, la vieja me conocía de chico, fui mandadero de su marido en la casa de antigüedades. Cuando él murió, ella que no sabía nada del rubro, me prometió cosas. En definitiva, me hizo su esclavo en el sentido más íntimo. P. ¿Volvería a hacerlo? A. Ya no deseo una vida minúscula. Lo que más me costó fue saber quién era. ¿Se imagina un hombre esposado camino a la comisaría con la cabeza gacha y todo el barrio mirando? P. Sí, con mis 7 años, sentada en el cordón de la vereda, vi cuando los policías llevaban al reo. Era un hombre alto, morocho, con los ojos mirando el pavimento. Usted es culto, de baja estatura, cabellos rubios y ojos claros. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con Isabela. El cuento corresponde a la consigna de Samantha Schweblin de Distancia de Rescate. Se llama Viaje a mis temores y dice así. Saco una caja con fotos, encuentro a Quique, un amigo, hombre de campo, y caigo en la cuenta de que no tengo noticias. Vive en un pueblo llamado Taile, casi fantasma. La mayoría de sus moradores han emigrado, algunos sin desearlos la fatalidad los visitó. Otros se fueron lejos, la tierra y sus cultivos generaron la desgracia, irremediable, sin escrúpulos, me asaltan temores. Al día siguiente preparo un bolsito para viajar.
el auto y dejo la casa al cuidado de una vecina de confianza. Llevo un croquis con el recorrido, son varios kilómetros. Muy temprano, en un día soleado, inicio la travesía. Escucho música, a lo lejos veo camiones estacionados. Es un parador, detengo el auto, un rico café y unas medialunas no vendrían mal. Qué locura hacer esto, es como lanzarse al vacío. A mi alrededor, el panorama es común a todos, sumidos en vaya a saber qué, pensamientos o experiencias. Me pregunto, ¿qué misterio se esconde cada uno? Una joven trae la cuenta, sigo viaje. El atardecer enrojeció el horizonte, me detuve a contemplar. Disipo los nubarrones oscuros de mi mente, falta poco, apuro la velocidad. Llego a la tranquera, mucha soledad, no hay nadie, quedo sin comprender. Se acerca don Antonio, paisano, que nos conoce desde que éramos chicos, y dice, se ha mudado a otro pueblo. Sonríe y agrega, seguro va a ser una grata sorpresa. Se aleja sin más. Parto deprisa y en un santiamén me hallo frente a mi amigo, que se dispone a cerrar la tranquera. Antonio no se equivocó, nos abrazamos en silencio. Sin duda alguna, algo había cambiado. Entramos a la casa, cocina encendida y una olla humeante. Buen aroma. «Estás en tu casa», dijo. Comienzo a preparar la mesa para el almuerzo, mientras voy a lavar mis manos y acomodarme en el cuarto para huéspedes. Me necesita, pienso. Descubrí también, con inmensa desazón, que en cualquier momento y sin causa aparente, todo aquello que creemos estable puede desajustarse y torcer su rumbo. Con naturalidad comenzamos una linda charla, recordando travesuras, proyectos y experiencias. Comienzo a reír. Me mira. Confieso, hace tiempo que nada me reconforta, nada supera este encuentro. Nada lo ato a este lugar, pienso. Me alegra estar allí y poder rescatar a mi amigo de una penosa vida que no merece. Bueno, muchísimas gracias, Isabela. Seguimos con los textos de Luz. Luz, que me escribió un mail muy lindo ayer y le agradezco muchísimo. La verdad que los comentarios que recibo de ustedes sobre el programa me impulsan a seguir, a buscar nuevos autores, a buscar cada vez disparadores más interesantes. Y les agradezco mucho sus mensajes, realmente me llenan el corazón. Bueno, Luz escribió El Salva para responder a la consigna de Samantha Schweblin y dice: las serpientes ondulaban sobre su cuerpo en cada extensión y retracción de sus músculos. Todo era una selva valvidiana, sus poros pequeñísimas leyendas, sus manos plantas carnívoras y voraces. Cada contacto con su piel, fauces de tigres dorados, y la profundidad de sus ojos, la caverna de Platón sin metáfora. No quise ver, no quise salir de ella, quise ser su esclava para siempre, pero ¿qué es para siempre? Todo cambia, nada es estático, todo es un fluir, nada se puede detener, ni el misterio de lo más bello. Me sentí dueña de los mitos en el tiempo al internarme en el corazón de aquel chamán impenetrable y en la mirada de sus ojos con estrellas. Su caricia y su aroma de almizcle y chocolate. El humo de su boca que tocó mi piel desprevenida cambió el orden de mi vida. Usando túnicas y coronas de Floripondio y Artemisa compartí la selva durante casi un mes, bajo un estado antropológico. Fui sacerdotisa y vacante iluminada por el peyote y la ayahuasca. Me acunaron en viajes astrales y me condujeron al inframundo. Una tarde fuimos sorprendidos por 4 camiones Ranger todoterreno, y la comunidad de chamanes y adoratrices recalamos en una comisaría de frontera. Solo sé que mi corazón fue azotado por seguir mis intuiciones. Ahora estoy rehabilitándome en este instituto para adictos a la ayahuasca y el peyote. De vez en cuando danzas rituales surgen de mis viajes astrales, pero la ducha escocesa me devuelve al aquí y a la hora. Mi chamán heterogéneo, finalmente, develó su incógnita mistérica y se lo llevaron por ser miembro de la Mara Salvatrucha. Bueno, y el texto que responde al texto de Truman se llama Reportero de guerra, lo dudo, y dice así: hay casos especiales como este para iniciarme en el periodismo. Me ordenaron entrevistar a una mujer privada de su libertad. La sola idea de entrar en una cárcel no me convencía, pero era mi primer trabajo duro, jamás podría ser corresponsal de guerra como pretendía. Entré obviando las miradas y presenté mis credenciales y documentos. Me llevaron por un largo pasillo. A ambos lados las celdas. Una voz áspera y entonada me guió hasta ella. Tanta pena y tanto olvido, no tiene nada que hablar. La saludé por entre las rejas. Me miró como si no me viera, hizo un silencio de humo triste entornando los ojos azules. Mi pregunta más significativa despertó chispas en sus ojos.
¿Seguirá pintando? Los contratos en las galerías de arte siguen vigentes. Esbozó la que podría ser una sonrisa y la pregunta iluminó por un segundo su cara. ¿Querría contarme algo de su vida, de sus éxitos en el arte? Un silencio lleno de incógnitas presagiaba pena y desconcierto. Comenzó, alucinada, a contarme su dolor casi místico. Yo, que amé a Simone de Beauvoir y Bonjour Tristesse, a Marcel Proust y En busca del tiempo perdido, a Walt Whitman y Una hoja en la hierba. Todo quedó ahogado en el tiempo. Hoy me doy cuenta de que aquel que fuera mi luz y mis certezas, poco a poco quedó atrapado por el hip hop. Quiso ser un rapero más, viejo y astroso. Se sentó un motoquero, resentido con la fugacidad del tiempo. Un estereotipo gastado de los 80, cubierto de piercings y tatuajes, que en la grasa abdominal crecían como espantosas anacondas. Aquel amor ideal, increíble, único, fue reemplazado por una Kawasaki Ninja 400. ¿Qué motivo urgente la llevó a tomar esa decisión irremediable? Su mirada era aire, inspiración, dolor luminoso y suave. Continuó. Aquello tan sutil y encantado de otro tiempo, la calidez de su mirada, cabía en mi alma. El alcohol y alguna droga pesada lo retrajo mal, a una época a la que no pertenecía. Lo escuchaba cantar en el baño imitando a Daddy Yankee. No lo soporté más. En un vodka puse una altísima dosis de estricnina y aquí estoy. Un silencio de angustia se palpaba en la celda. Le agradecí su conversación y prometí visitarla, pero creo que no me oyó. Siguió con su canto. Ayer te vi. Lo último que alcancé a oír, con el corazón helado, vestida de soledad. Ahora tengo la certeza de que no seré corresponsal de guerra. Bueno, y por último se nos suma Juli con su relato también policial, respondiendo a Samantha Schweblin. Dice así: era una mañana lluviosa, me había comprado un café negro con bastante azúcar para poder despertarme, apenas eran las 8. Le di la plata a la cajera del Starbucks y me subí rápido al auto, había empezado a diluviar de nuevo. Me quedé tranquilo tomando el café unos 10 minutos con mi radio favorita, Aspen. Todas las unidades rápido repórtense en la calle Céspedes al 554, el fugitivo ha ingresado a un edificio en construcción. Copiado, voy para allá. De pronto se me hizo un nudo en la garganta, dejé el café, puse en marcha el auto, activé la sirena y salí. Estaba a unas 20 cuadras del lugar, no tardaría mucho en llegar. Algo me daba un mal presentimiento. Cerca vivía mi primo que hacía poco no andaba con buenas compañías. Respiré hondo, deseando que no fuera él. Mañana temprano iré a visitar a mis amigos al mismo lugar de siempre y luego saldremos. No te metas en problemas, sabes bien que no puedo cubrirte las espaldas siempre. No me sermonees, voy a estar bien. Vos concentrate en salvar la vida de otros. El diálogo que había tenido con mi primo me perseguía como una sombra. Suspiré de nuevo. Me bajé del auto y entré al edificio. Mi compañero ya estaba dentro. ¿Me copias dónde estás? 8º piso al sudeste del edificio. Tengo al sospechoso, está herido. Los otros 2 escaparon. Estoy subiendo. Tomé las escaleras y corrí lo más rápido que pude. No me digas nada, amigo. La voz de mi primo y verlo así hizo que odiara mi profesión. Me veía obligado a llevarlo a la comisaría. ¿Querés que lo lleve yo? No hace falta, yo lo hago. Nos vemos más tarde. Subimos al auto y nos fuimos. En el camino al departamento recordaba cuando mi primo era pequeño y las veces que he tenido que salvarlo. Haber tenido un padre alcohólico y golpeador y una madre muerta a los 2 años lo había hecho una persona débil, maleable a cualquier propuesta. Siempre te estoy cuidando. He tratado de ser un padre para vos, pero me la estás complicando cada vez más. Ya te lo dije, no soy tu hijo. El que debería haberme cuidado está preso. Al menos hacelo por mí. Mirá a tu hermana. Pudo salir y ahora es enfermera y tiene un trabajo. Otra vez lo mismo. Discúlpame por no ser perfecto como ella. Llegamos al departamento. Le saqué las esposas y lo dejé en la habitación. ¿A dónde vas? Voy a tomarme otro café. Ya tuve bastante en poco tiempo. ¿Qué van a hacer conmigo? Te van a interrogar. Cerré la puerta rápido y me fui. Tomé un café de la máquina y me senté en el escritorio. Mi compañero estaba interrogando a mi primo. Miré por la ventana y la lluvia había cesado, pero el cielo seguía oscuro. Ramírez, mi jefe llamándome de la oficina. Sabía por su tono de voz que hoy tenía un mal día. Quiero que vigiles a tu primo. Estará de encubierto para nosotros. De pronto un temor y un enojo se apoderaron de mí. No metas a mi primo en esto. Sabes bien que yo tenía bastantes problemas en casa. Ella se metió solo en la venta de drogas. El mundo se me venía abajo. Siempre he tratado de hacer el bien y hacer cumplir la justicia.
y esta vez debería hacerlo con mi primo, el niño que siempre cuidé del otro lado. Si no querés que le pase lo mismo que a su padre, tenés que aceptar lo que te digo. Está bien, pero yo también voy a ir de encubierto, es mi responsabilidad. Está bien, andate de mi oficina ahora, tengo mucho que hacer. Hacé tu trabajo y dame buenas noticias en 3 días. La venta se hará a las 9 de la noche del viernes. Investiga más. Sí, jefe. Salí de la oficina, miré a mi primo, tenía los ojos llorosos. Todo va a salir bien, hacé lo que te diga. Se hace difícil decirle a alguien que amás que todo saldrá bien cuando tenés el cuello en la mano y sabes bien que no será, qué será de él y de vos mismo. Bueno, muchísimas gracias. El programa de hoy se extendió un montón, pero como no salió en la radio, tenemos un poquitito más de libertad esta semana. Y la que viene también, que no va a salir en la radio, lo van a escuchar solo por YouTube. Y bueno, el disparador, ya que les encanta tanto escribir y que a mí también me encanta recibir sus textos, el disparador de esta semana es que quiero que escriban una historia de Navidad, como el recuerdo navideño de Truman, algo puntual que hayan hecho en alguna Navidad, y les doy la opción de escribirlo a modo de autorretrato, que es los que le leí también que hizo él, de una pregunta y respuesta. Él se pregunta y se contesta todo el tiempo. Pueden contar la historia de la Navidad mezclándolo con el recurso del autorretrato. O lo pueden hacer de otra forma. Yo les digo lo del autorretrato porque me parece algo interesante para hacer. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y por haberme acompañado otro jueves más. Yo soy Agustina, el mail donde me pueden mandar sugerencias, comentarios, las tareas y alguna pregunta sobre algún autor o algo que me quieran recomendar que lea es entreescenasblog@gmail.com. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.